Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema permutaciones y para comenzar vamos a definir qué son las permutaciones. Las permutaciones son las diferentes ordenaciones que se pueden formar con todos los elementos de un conjunto. Entonces aquí tenemos dos palabras clave para poder identificar una permutación. Deben pedirnos ordenar o formar ordenaciones y además debemos incluir todos los elementos de un conjunto. Veamos tres ejemplos y el primer ejemplo dice: con las fichas 8, 5 y 3, ¿cuántos números de 3 dígitos podemos formar? En este caso el ejercicio nos pide formar números de 3 dígitos y además nos da 3 fichas, cada ficha con un número. Entonces, como queremos formar números de 3 dígitos y además solo tenemos 3 fichas, quiere decir que vamos a incluir todos los elementos para poder formar los números de 3 dígitos. Y además, como nos dice que tenemos que formar números, quiere decir que vamos a ordenar estas fichas para formar diferentes números. Entonces, aquí ya podemos ver que vamos a incluir todos los elementos y además vamos a hacer ordenaciones. Es por eso que este ejercicio se trata de una permutación. Ahora, el desarrollo de este ejercicio lo vamos a hacer utilizando dos métodos. El primero va a ser formando cada número de 3 dígitos con estas fichas y el segundo método va a ser aplicando el principio de multiplicación. Entonces, para empezar con el primer método, tenemos que formar los números de 3 dígitos con estas 3 fichas. Vamos a empezar escribiendo la ficha con el número 8 y ahora podemos escribir la ficha con el número 5 y finalmente la ficha con el número 3. Y tendríamos aquí un primer número 853, que sería nuestra primera ordenación. Ahora volvemos a escribir otro número con estas 3 fichas y escribimos primero de nuevo el número 8, pero ahora vamos a cambiar el orden de estas dos fichas. Vamos a escribir aquí el 3 y al final el 5. Entonces hemos formado el número 835, que sería nuestra segunda ordenación. Ahora escribamos primero la ficha con número 5, después la ficha con número 8 y al final la ficha con número 3. Y tendríamos el número 583. Ahora volvamos a escribir primero la ficha con número 5, pero esta vez cambiemos el orden de estos dos números. El 3 aquí y al final el número 8. Y hemos formado el número 538. Hasta el momento tenemos 4 ordenaciones, 4 números diferentes. Por último, vamos a escribir primero la ficha con número 3. Ahora escribimos la ficha con número 8 y al final la ficha con número 5. Y tenemos el número 385. Ahora escribamos de nuevo el número 3 y cambiamos el orden de estos dos números, el 5 y al final el 8. Y tendríamos 358. Y esas serían todas las ordenaciones, todos los números de 3 dígitos que podemos formar con estas 3 fichas. Y en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nuestra respuesta es que podemos formar 6 números. Este sería el procedimiento en el cual nosotros formamos cada uno de los números de 3 dígitos con estas 3 fichas. Pero ahora veamos otro método más práctico aplicando el principio de multiplicación de la combinatoria. Para eso volvamos a leer el ejercicio que nos decía: con las fichas 8, 5 y 3, ¿cuántos números de 3 dígitos podemos formar? Como el ejercicio nos pide formar números de 3 dígitos y para poder aplicar el principio de multiplicación tenemos que representar un número de 3 dígitos, pero de manera general, y se representa de esta manera: A, B, C y una línea encima.
cada letra representa una cifra y la línea encima quiere decir que estas 3 letras son un número de 3 dígitos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para aplicar el principio de multiplicación es lo siguiente. Como tenemos 3 fichas, quiere decir que nuestra primera cifra A podría ser cualquiera de estas 3 fichas. O sea, nuestra cifra A tiene 3 opciones. Puede ser 8, 5 o 3. Cualquiera de estas 3 opciones. Entonces escribimos aquí que nuestro dígito A tiene 3 opciones. Y aquí aplicamos el principio de multiplicación. La palabra I se convierte en multiplicación. Nuestro dígito A tiene 3 opciones y nuestra cifra B, ¿cuántas opciones tendría? En este caso no vayan a decir que la cifra B también tiene 3 opciones, porque se supone que nuestra cifra A ya colocamos ahí una de las fichas. Entonces, si colocamos una de las fichas aquí en el dígito A, entonces nos quedaría solo 2 fichas que podemos colocar en nuestro dígito B. Es por eso que nuestro dígito B tendría solo 2 opciones. Y nuestro dígito C, ¿cuántas opciones le quedarían? Para el dígito C nos quedaría solo una opción, porque de las 3 fichas, una se supone ya la colocamos en el dígito A y otra ya la colocamos en el dígito B. Entonces ya usamos 2 fichas y nos quedaría solo una ficha para el dígito C. Es decir, el dígito C solo tiene una opción. Ahora simplemente multiplicamos 3 por 2, 6, por 1 nos queda 6. Nuestra respuesta sería que podemos formar 6 números. Ahora en este caso, recuerden que cuando multiplicamos 3 por 2 por 1, eso abreviado sería factorial de 3. Y entonces, de manera práctica, cuando ustedes se encuentren frente a un ejercicio de permutación, la manera más práctica es trabajarlo con factorial. Veamos ahora los otros 2 ejemplos para que quede más claro el tema de las permutaciones. En este caso tenemos de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar 5 personas en una banca de 5 asientos. Como el ejercicio nos pide ubicar 5 personas en una banca que también tiene 5 asientos, quiere decir que vamos a utilizar todos los elementos. Es decir, a todas las personas las vamos a ubicar en estos 5 asientos. Además, como nos dice de cuántas maneras diferentes, quiere decir que los vamos a ordenar. Vamos a formar ordenaciones. Entonces ahí ya podemos identificar que se trata de una permutación. Entonces la respuesta va a ser 5 factorial. Y 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Lo cual nos da como resultado 120. Y veamos ahora el último ejemplo que dice con las cifras 3, 5, 7 y 9, ¿cuántos números distintos de 4 cifras se pueden formar? En este caso nos dice el ejercicio que debemos formar números de 4 cifras. Y además nos dan 4 cifras. Entonces, para poder formar números de 4 cifras con estas 4 cifras, quiere decir que vamos a utilizar todos los elementos. Y además, para formar los números distintos, tenemos que hacer diferentes ordenaciones. Por lo tanto, ya identificamos que se trata de una permutación. Y la respuesta va a ser 4 factorial. El 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Y este producto es igual a 24. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.